Hola, buenos días a todas las personas que os habéis inscrito en estas jornadas tan interesantes. Alerta tóxicos cotidianos, algo tan importante para conocer no solamente las personas relacionadas con el mundo de la salud, sino cualquier persona de a pie que cada vez tiene que ser más responsable de su salud y, por supuesto, tener estos conocimientos. Bueno, pues el título de mi charla es ¿Cómo los tóxicos afectan a nuestra salud? Vamos a ver esto y vamos a ver también los conceptos básicos de medicina ambiental, algo realmente importante y necesario para conocer. Eh, Voy a empezar poniendo un pequeño vídeo que creo que valen las imágenes que vamos a ver y escuchar. Realmente son muy impactantes. Yo creo que todo el mundo que vais a escuchar esta charla lo sabéis, pero me parece que es un pequeño resumen que está muy bien descrito. Es solo un poquitín de metales pesados en tu comida. Es solo un poquitín de petróleo en tu crema solar. Es solo un poquitín de cloro en tu agua potable. Es solo un poquitín de fluoruro en tu dentífrico. Es solo un poquitín de tóxicos en tu perfume. Es solo un poquitín de aluminio en tu desodorante. Es solo un poquitín de mercurio en tus bombillas. Es solo un poquitín de arsénico en tu arroz. Es solo un poquitín de timerosal en tus vacunas. Es solo un poquitín de titanio en tus medicamentos. Es solo un poquitín de glifosato en tu café. Es solo un poquitín de antibióticos en tu salmón. Es solo un poquitín de más de 4000 sustancias tóxicas en tus cigarrillos. Es solo un poquitín de plomo en el aire que respiras. Pero, ¿cuándo es que, solo un poquitín, se convierte en demasiado para el organismo? Teóricamente nuestro organismo es capaz de eliminar las sustancias tóxicas de manera natural. Sin embargo, existe suficiente evidencia científica sobre los efectos a medio y largo plazo de la toxicidad de estos productos, afirmando que son uno de los factores de riesgo más importantes del siglo XXI para la salud humana. Bueno, como habéis Es podido solo un ver, poquitín de ay, metales perdón, pesados se en tu vuelve comida. a poner, como habéis podido observar, ver en este vídeo, es solo un poquitín de cada cosa. Eso es lo que nos ha hecho realmente vivir hoy día con el grandísimo problema que tenemos, que las dosis que llamamos legales y por lo tanto seguras no lo son, porque es solo un poquitín de cada cosa. Y esa suma de un poquitín de cada cosa hacen lo que llamamos el efecto cóctel y hacen que de alguna manera al final la contaminación sea enorme. Entonces, bueno, además, esto tiene que ver con esto que ha publicado esta revista de muy alto impacto, Environmental Science and Technology, que dice que en el mundo hay 3 veces más sustancias químicas industriales de las que se pensaba, que la industria química ni siquiera da información adecuada sobre cerca de 120.000 sustancias o productos químicos. O sea, fijaros el problema que tenemos. O sea, además de que hay muchas más de las que pensábamos y cada vez se van descubriendo más, es que resulta que ni siquiera se da información de la mayoría de ellas. Bueno, es un poco más hablando sobre este artículo, ¿no?, de esta revista, que es interesante, que dice que realmente se ha visto que hay unas 350.000 sustancias químicas industriales diferentes y que se pensaba que había 100.000, sin embargo son muchas más, y que cerca de cada 3 de estas sustancias la información sobre sus riesgos e incluso sobre su propia identidad no es de acceso público. Realmente estamos ante un problema muy, muy grave. Aquí tenéis el estudio para quien quiera profundizar más en el tema. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué cosas sabemos que es importante? Por supuesto, tendríamos muchísimos más datos para hablar, pero he hecho una pequeña síntesis. Entonces, bueno, pues por ejemplo, debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada día se introducen al menos 3 compuestos nuevos. En Europa, el 15% de las parejas son infértiles, en parte por la contaminación ambiental. 1 de cada 7 niños europeos es asmático. Se está produciendo un aumento del 0,8% anual en los casos de cáncer infantil. Muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos, muchos de estos contaminantes. Cerca de 700 se han añadido al agua potable. Aproximadamente el 50% de los que penetran en la atmósfera son generados por el hombre. 60.000 se producen comercialmente. Además,
Las alergias se han duplicado en tan solo 15-20 años. Los datos acumulados señalan a la contaminación química como la causa principal del aumento de los casos de cáncer en los países desarrollados desde 1950, con la excepción del tabaco en el cáncer de pulmón. El 25% de los cánceres se deben al tabaco, el 75% restante a mutaciones inducidas por factores medioambientales. En 1987, la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. Christopher Wilde, director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el IARC, que es un grupo que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, dijo: el 90% de los casos de cáncer son provocados por agentes tóxicos contaminantes ambientales. 2 de cada 3 se podrían evitar. Además, también tenemos que tener en cuenta que existe una nueva contaminación. Una nueva contaminación que, como veréis, tiene que ver con los productos tóxicos de nuestro entorno, de nuestro ambiente, en el interior de nuestras viviendas, y también todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los campos electromagnéticos. Con respecto a los campos electromagnéticos, fijaros, hay una correlación muy clara. Esto es un cuadro recogido del CDC, del Central Control Disease, una institución, como sabéis, totalmente oficial, con un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? el TEA, los trastornos del espectro autista, y cómo ha habido un aumento exponencial de casos. Estamos hablando en 1975, uno de cada 5.000 niños, y aquí estamos hablando aproximadamente en el año 2012, 2013, pues uno de cada 45 niños. Es decir, esto y sigue, y sigue, y sigue. Realmente esto es algo realmente abrumador. Pero fijaros, ¿por qué? ¿Qué ocurre en estas épocas que ha habido estos aumentos? Pues aquí podemos ver que coincide que hay una correlación clarísima. Sabemos que todas estas enfermedades son multicausales, pero hay una correlación clarísima con la tecnología, cómo ha ido subiendo y cómo de alguna manera han ido apareciendo nuevas tecnologías, sobre todo inalámbricas, con estas radiaciones no ionizantes, que se minimiza muchísimo sus daños cuando realmente existen, y hay muchísimas publicaciones que ya dicen y aseguran los daños de este tipo de radiaciones no ionizantes, que no son lo suficientemente intensas como para romper el átomo y ionizar, pero sin embargo sí son lo suficientemente peligrosas como para generar ROS, es decir, especies reactivas radicales libres que acaban dañando también el organismo y son causantes de infertilidad, de cáncer, de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Y vemos que hay una correlación clarísima en estas épocas cada vez que ha ido aumentando esos niveles, ¿no?, de casos de autismo. Bueno, aquí he puesto la actualización de 16 sondeos de prevalencia de los trastornos del espectro autista, los datos también del CDC, por si alguien quiere profundizar más, y aquí vemos clarísimamente, ¿no?, cómo ha ido aumentando. Esto se podría considerar una epidemia cuando este crecimiento, ¿no?, de esta manera. Bueno, fijaros, las epidemias son un aviso para navegantes, empiezan siempre por las llamadas grupos de riesgo, pero si las causas primeras siguen llegando e incrementándose, la epidemia sigue creciendo y además se va extendiendo progresivamente al resto de grupos de la población. Entonces, bueno, pues las autoridades sanitarias ante esto, lógicamente, deberían de informar a cada estamento de lo que hay una epidemia de autismo, de que realmente los casos están subiendo de forma exponencial, para que se tomen precauciones y sobre todo para que se hagan también más estudios. Pero parece que esta información, no sabemos qué pasa, se atasca, no circula. Los políticos la ignoran. Los pediatras y ginecólogos también la ignoran en muchos casos, los futuros padres también, lógicamente, por desconocimiento, los maestros también lo ignoran, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer una prevención? Todo parece indicar que la epidemia del autismo puede continuar. Entre otras muchas patologías, he cogido este ejemplo. Además, también es importante tener en cuenta otra nueva contaminación, ¿no? La contaminación en el interior de las viviendas. Aquí vemos ya una publicación en El País donde la polución que ocultan los muebles, la limpieza y la calefacción, un riesgo mayor para asmáticos, niños y mayores, perfumes, colonias y otros químicos contribuyen a la polución del aire, como más incluso que los coches, tinta de impresora y productos de limpieza en la lista de los nuevos contaminantes del aire. La peor contaminación está en casa, el hogar puede acumular hasta 10 veces más contaminación que la calle.
O sea, fijaros lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros normalmente nos metemos en el interior de las viviendas muchas veces cuando hay mucha contaminación y creemos que estamos protegidos. Y resulta que podemos tener incluso más contaminación en el interior. Aquí podemos ver, ¿no?, que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en el interior. Y sin embargo, fijaros la cantidad de partículas que podemos encontrar. Bueno, incluso la propia contaminación que viene de fuera ya, del humo de los coches cuando abrimos para ventilar, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, anhídrido carbónico, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, fijaros la proporción: un adulto inhala de media 20 kilos de aire por día, mientras que 2 kilos de líquido y 2,5 kilos de comida. Aquí vemos, ¿no? Podemos ver en la gráfica el aire a través, entonces la contaminación que entra por el aire, fijaros, es muchísimo mayor. Eh, bueno, aquí vuelvo un poco a recordar, ¿no?, los contaminantes como dentro del interior de las casas. Pueden venir los contaminantes que vienen desde el exterior: el ozono, el dióxido de nitrógeno, el benceno, el material particulado, compuestos orgánicos volátiles que vienen de pinturas, de cocinar, de fumar, de productos de limpieza, ambientadores, el formaldehído de materiales de construcción, de muebles, de cocinar y fumar. Y luego también viene pues el anhídrido carbónico, de la respiración, del interior, gas radón, partículas, por ejemplo, ¿no?, como serían las PM10 o las PM2,5, cuanto más pequeñas, más peligrosas, o incluso las partículas ultrafinas. Luego, pues de todo lo que viene, o sea, de toda la contaminación, incluso también del exterior, que va entrando. Y bueno, pues existe una contaminación realmente muy peligrosa dentro de las viviendas. Aquí podemos ver con más detalles, pues en el garaje, en el salón, despachos en casa, en el baño, en la cocina, y vamos viendo toda la contaminación que podemos encontrarnos, como por ejemplo vemos aquí: materiales de construcción, perfumes, plaguicidas, productos de cuidado personal, velas aromáticas, desinfectantes, detergentes y suavizantes, productos de limpieza, pinturas, disolventes, pegamentos, tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros si estamos leyendo bien. Velas aromáticas. Pues fijaros, las velas aromáticas, uno de los estudios que se ha realizado es que quemar una vela durante 1 hora puede producir suficiente dióxido de nitrógeno como para aumentar la concentración interior próxima al límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Normalmente son límites bastante elevados, deben ser bastante generosos a la hora de medir la peligrosidad, en el sentido de que siempre minimizan los daños y siempre hacen un margen mucho mayor. Pues fijaros, incluso quemar una vela durante 1 hora. Personas que tienen en su casa estas velas aromáticas continuamente. Todo esto puede generar problemas respiratorios, cardiovasculares, cognitivos, etc. Otra cosa es muy importante también en estos compuestos orgánicos volátiles, que leamos las etiquetas. Fijaros, en las etiquetas a veces incluso pueden venir que pueden aparecer problemas de salud, irritación sensorial, síntomas respiratorios, disfunción pulmonar. Ya se han hecho estudios que, por ejemplo, algunos ingredientes de los ambientadores, como por ejemplo terpenos, como el limoneno, cuando reacciona con el ozono que puede venir cuando ventilamos del exterior, se forman contaminantes emergentes, como por ejemplo el formaldehído, que ya sabéis que bueno, que es un contaminante reconocido por ILIAR como un contaminante cancerígeno. Bueno, por lo tanto, estamos teniendo problemas con nuestra salud, ¿no? Y todo esto realmente se podría evitar. Bueno, aquí tenemos Christopher Wilde, que ha sido durante muchos años director de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Dice y dijo en su momento que el 90% de los casos de cáncer están causados por factores ambientales. Esto es una noticia que cogí de hace ya unos años, por lo tanto ahora debe tener más de 55 años y debe de llevar más de 30 años investigando, ¿no?, el 90% de cánceres que se deben a causas ambientales y a malos hábitos. Él dice que nació en Manchester y que allí y aquí el cáncer mata por igual a pobres y a ricos. Él además colabora con el Centro de Investigaciones Epidemiológicas de Barcelona. Él fue el creador, ¿no?, del término que lo acuñó en el año 2005, de exposoma, que representa todos los factores externos a los que estamos expuestos desde que nacemos. Entonces, bueno, pues está claro que, fijaros, la cantidad, pues desde contaminación, estrés, sustancias químicas, radiaciones, exceso de ruido, etcétera, etcétera, están formando este exposoma que van a interactuar con nuestro organismo y que va a ser el causante de muchísimas enfermedades y desequilibrios en nuestro organismo. Para darnos cuenta de que tenemos un problema
necesitamos entender la base de cómo funciona nuestro cuerpo. Es una de las cosas que yo siempre intento hacer, porque a mí me parece que la salud es muy importante, que incluso cuando hablamos con personas que están enfermas, les digamos que la salud es su propia responsabilidad, es decir, es su patrimonio. Y es muy importante acompañarles, ayudarles mediante nuestro conocimiento, todos aquellos que pertenezcamos al mundo de la salud, que seamos médicos, que realmente les acompañemos, pero que sí que es muy importante también que estas personas cada vez se responsabilicen más de su salud, porque por ejemplo en medicina ambiental, si la persona no hace ciertos cambios, nosotros no podemos ayudar. Entonces acompañarles, hacerles un buen acompañamiento, gestionar su salud, pero la salud es suya y son ellos los verdaderamente responsables y los que en muchas ocasiones tienen que hacer cambios que a veces si no los hacen no podemos hacer nada. Entonces yo siempre intento enseñar cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, que es una maravilla, que realmente es algo misterioso, que nunca lo vamos a llegar a conocer del todo, es imposible, pero que tengamos unos pequeños conocimientos me parece básico. Entonces intento, bueno, pues acercar lo más posible para que podáis entender ciertos conceptos y que esto pueda llegar no solamente a los médicos, sino también a otras muchas personas que quieren informarse, que quieren tener conocimiento de todo esto. Por eso me parece una osadía por mi parte, ¿no? De vamos a conocer nuestro cuerpo. Bueno, vamos a intentar, vamos a conocer un poco nuestro cuerpo, porque realmente os digo que el cuerpo humano es un misterio y que prácticamente yo creo que por muchos años y años que nos dediquemos a conocerle sería prácticamente imposible. Bueno, es importante tener una visión amplia del cuerpo humano. Estamos formados por billones de células. Los mecanismos bioquímicos utilizados por orgánulos celulares son en esencia los mismos que rigen los sistemas orgánicos humanos. Es decir, cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, cada una de ese billón de células que tenemos en nuestro cuerpo es como un ser humano dentro de él. Es decir, tiene todas las funciones de todo el organismo. O sea, no hay ni una sola función en nuestro cuerpo que no se exprese en células individualmente. Es decir, todas ellas tienen el equivalente a un sistema nervioso, digestivo, excretor, endocrino, osteomuscular, tegumental, reproductor e incluso un sistema inmunológico, un sistema de desintoxicación. Es decir, son pequeños, son pequeños organismos completos cada uno de ellos, ¿no? Eh, bueno, las células son tan inteligentes que pueden sobrevivir sin ayuda. Es decir, ellas mismas, aunque por supuesto necesitan, porque estamos relacionados, como ya veremos, pero incluso sin ayuda pueden sobrevivir por ellas mismas. Tienen una misión y un propósito, que es buscar activamente entornos que permitan su supervivencia y evitan los que les resultan tóxicos y hostiles. Las células analizan miles de estímulos procedentes del microambiente en el que habitan y seleccionan las respuestas apropiadas que aseguren su supervivencia. Las células individuales son capaces de aprender de estas experiencias ambientales y de crear una memoria celular que van a ir transmitiendo a su descendencia. Fijaros lo importante, ¿no? ¿Qué es esto? La homeostasis. La homeostasis es un proceso dinámico, es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Porque es la característica mediante la cual se va a regular el ambiente interno para mantener una condición estable y constante. Es decir, estamos expuestos continuamente a ese exposoma, a muchos cambios del medio ambiente, y si nosotros ante cualquier cambio, si no tuviéramos esta capacidad, este margen, ¿no? De lo que llamamos la homeostasis, que es como un abanico en el cual tenemos ahí como un muelle en el que tenemos una capacidad de estirarlo y de poder hacer ciertos cambios ante esto ante estos agresiones, estas agresiones que nos vienen del exterior. Pero claro, eso tiene un límite, eso es lo que se llama la homeostasis, esa capacidad de mantener ese equilibrio, porque si no, ante cualquier cambio nos moriríamos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esos cambios no son en un momento agudo, en un momento determinado, sino que se dilatan y se cronifican en el tiempo, llega un momento que se agota nuestro cuerpo, se produce la ruptura de la homeostasis y aparece la patología y la enfermedad. Los organismos unicelulares fueron las primeras formas de vida, ¿no? En este planeta. Lo que os decía antes, estamos relacionados, somos relación. Estamos relacionados con nosotros mismos, con nuestro medio interno, con nuestro ambiente exterior, con la naturaleza, con el cosmos, con los astros, con el sol, con el universo, con las galaxias. Realmente pertenecemos a todo un sistema muy amplio. Estamos relacionados, ¿no? Con todo. Pero también nuestras células reproducen esta relación entre ellas, con ellas mismas, con su interior, con el medio intersticial que les rodea. O sea, no hay vida realmente si no hay relación. El sentido de la relación es muy importante. Yo no sé si conocéis un libro que he escrito que se llama La embriología del universo. Y bueno, pues en ese libro describo que no solamente tenemos 5 sentidos,
los 5 sentidos sensoriales que todos conocemos, sino tenemos 15 sentidos, otros 10 sentidos más que realmente no son muy importantes y que si no los trabajamos se atrofian, igual que se atrofiaría un ojo si llegara un momento en el que estuviera siempre en la oscuridad y no fuera capaz de ver luz. La función crea el órgano, entonces llegaría un momento en que se atrofiaría. Pues estos sentidos también. El sentido de la relación es uno de los sentidos más importantes que tenemos y suele estar completamente, pues muchas veces atrofiado porque no sabemos relacionarnos, ¿no? Y no somos conscientes además de esa importancia de la relación. Entonces, este sentido de la relación nos hace conscientes de vínculos que tenemos con otros seres y con otras circunstancias, nos da la sensación de pertenencia y, por tanto, de integración con otras unidades mayores, ¿no? Y eso nos da seguridad. Fijaros, incluso la relación que se percibe cuando en la adolescencia es como algo de vida o muerte. O sea, si no pertenezco al grupo, si este grupo no me acepta, soy capaz de hacer lo que sea. Muchas veces, ¿no? Entre grupos de amigos, uno empieza con temas de drogas o con temas de hacer cualquier cosa y los demás que a lo mejor no quieren, pero con tal de ser aceptados por el grupo, realmente hacen eso, ¿no? Entonces, la relación es muy importante. Por supuesto, tiene que ser una relación sana, una relación funcional y según vamos siendo más adultos, somos capaces de tener una relación efectivamente mucho más consciente. Con respecto a la homeostasis, este concepto fue creado por Claude Bernard ya en el año 1865. No es un estado determinado, sino es el proceso resultante de afrontar estas interacciones, como hemos dicho antes, del medio ambiente, y entonces cómo nuestro cuerpo se va adaptando y va cambiando ante esas exposomas, ante esas agresiones o ante esas situaciones que vamos recibiendo de fuera. Es posible esta homeostasis gracias a múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y mecanismos de autorregulación que tiene el organismo. ¿Quién interviene en esta homeostasis? Bueno, pues todos los sistemas y aparatos del organismo: nervioso, endocrino, digestivo, respiratorio, cardiovascular, reproductor, sistema de detoxificación. ¿Qué ocurre cuando falla? Pues deriva en un mal funcionamiento de los diferentes órganos. Por tanto, es importante saber que el cuerpo tiene una capacidad innata para adaptarse al medio ambiente cambiante y requiere una rápida respuesta homeostática, pero que tenemos que saber que puede llegar a romperse. Que una de las cosas más importantes que tenemos que saber, estos cambios que nosotros realizamos para adaptarnos no quiere decir normalidad, es decir, el que nosotros nos adaptemos a nuevas situaciones no quiere decir normalidad. Como ya veremos más adelante, si nosotros lo que hacemos es adaptarnos a una situación, muchas veces tenemos que coger recursos de otra zona, de otra parte del organismo para poder superar una situación de emergencia. Pero eso no quiere decir, si eso es para un momento, bien, pero si eso se cronifica en el tiempo, vamos a acabar con una serie de recursos que ha tenido que tomar de otros lugares del cuerpo y, sin embargo, para poder solucionar esto, pero luego por algún lado nos puede fallar el organismo. Por lo tanto, la adaptación es muy importante y necesaria para momentos agudos, pero cuando tenemos que estar haciéndolo durante mucho tiempo, llega un momento que los recursos se agotan y puede ser peligroso. Por eso nunca podemos identificar adaptarse con normalidad. Bueno, para poder comprender mejor el concepto de homeostasis, tenemos que ver al cuerpo como un sistema en su totalidad y saber que todo está interrelacionado, como ya hemos dicho antes. Y todo este sistema se llama sistema de regulación basal, que es una unidad funcional, es como un órgano en sí mismo y que recibe información para poder llevar a cabo esta homeostasis. Aquí podemos ver un poco el sistema de regulación basal. Aquí vemos la célula. Aquí vemos el núcleo de la célula, aquí vemos el espacio intersticial, aquí vemos el citoplasma. Entonces aquí vemos los capilares arteriales, los capilares venosos, cómo llegan los nutrientes, ¿no? A través de los capilares arteriales, cómo llegan, cómo por la parte venosa se va pues todo lo que son los detritus y la basura que va expulsando la célula. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a hablar un poquito más de este sistema de regulación basal. Cuanto mejor perciba un organismo el medio que le rodea, más oportunidades va a tener de sobrevivir. Si yo estoy alerta y yo sé que el medio que me rodea es dañino, pues lógicamente voy a poder utilizar una serie de recursos que si me pilla de sorpresa y no lo conozco. Así que cuando las células se agrupan, aumentan su consciencia del entorno de modo exponencial. Por eso es el sentido de nuestros 60 billones de células unidas, trabajando todas sin competencia, sino cooperando. Yo siempre digo que el cuerpo humano es la mejor empresa. Si todas las empresas funcionaran, imitaran cómo funciona el cuerpo humano, ayudándose unos a otros, cada uno haciendo su función, por supuesto, pero siempre cooperando, ayudándose y uniendo todos juntos, porque de alguna manera así vamos a conseguir que todo sea mucho más eficaz y eficiente.
Cuando las células empiezan a enfermar hay que buscar entonces en primer lugar la causa en el entorno, no en la célula. Si el entorno enferma, luego va la célula, pero empiezan a enfermar en el entorno. Cuando se les proporciona a las células un ambiente saludable, estas proliferan. Cuando el ambiente no es el óptimo, las células se enferman. Si se equilibra de nuevo el ambiente, estas células que habían enfermado otra vez se revitalizan y se recuperan. ¿Qué pasa si el sistema de regulación basal se ensucia, se altera, se contamina? Bueno, pues fijaros qué importante es, porque muchas veces entendemos mucho más esto, de estos filtros, cómo funcionan en nuestro coche, que los vamos a limpiar, que lo vamos al taller, que los llevamos todos los años, a hacer una revisión, a que limpie los filtros. Sin embargo, nuestro organismo no lo tenemos en cuenta. Bueno, aquí vamos a saber unos datos muy importantes. El pulmón, hígado y riñón son filtros que trabajan 24 horas al día, desde que nacemos hasta que nos morimos, continuamente. El corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre por minuto. Por cada filtro van a pasar como mínimo 5 litros de sangre cada minuto para ser filtrados. Es decir, que a las 24 horas pasarán 7.200 litros, lo que equivale a 7.200 kilos, o lo que es lo mismo, 7 toneladas cada 24 horas. ¿Qué pasa con estos filtros? Lógicamente se ensucian, porque además como vivimos en un medio, en un entorno, no es que comamos muy bien, ni respiramos un aire muy limpio, ni tomamos un agua muy saludable, pues realmente estos filtros se ensucian. Entonces va a aparecer la enfermedad como diferentes, o bien un fallo hepático, o renal, o pulmonar, o un fallo multisistémico, si fallan todos a la vez. Entonces, vamos a ver qué filtra. Pues filtran los residuos metabólicos del sistema celular, es decir, la sangre por la sangre arterial la llevan oxígeno, glucosa, grasa, proteínas, minerales para nutrir a la célula, y esa célula elimina todos los detritus, todas las toxinas, toda la basura cada vez que respira, entonces, y que se nutre, genera un residuo basura. Aquí vemos, ¿no? Como lo que os comentaba antes. Pues aquí imaginaros por la sangre capilar arterial van a llegar pues el oxígeno, va a llegar las grasas, va a llegar las proteínas, los minerales, etcétera. Va a llegar todo por aquí, va a llegar al espacio intersticial que rodea la célula, y si este está limpio va a llegar a la célula va a coger esos nutrientes, va a coger ese oxígeno, se va a nutrir y va a generar y va a eliminar todos los detritus que tienen que ver con el CO2, con el colesterol, etcétera, etcétera, por la sangre venosa, ¿vale? Cuando realmente aquí hay un problema de que este sistema de regulación basal, de que este espacio intersticial esté sucio porque esté muy contaminado, no va a poder llegar el oxígeno ni todos esos nutrientes a la célula, se van a quedar en este espacio intersticial, y por lo tanto al final esta parte, este oxígeno y estos nutrientes a veces se quedan aquí, y a veces este oxígeno pasa por la sangre venosa. De hecho, fijaros, yo por ejemplo en mi consulta, a veces cuando la gente está muy tóxica, muy contaminada, le hago al hacerle un análisis de sangre para una analítica, pues realmente vemos que por la sangre venosa sale una sangre absolutamente rosa, como si fuera arterial, oxigenada. Sabéis que la sangre oxigenada es rosa, y la sangre ya venosa, ¿no?, que lleva el CO2, es mucho más oscura, es casi morada, más fuerte, ¿no? Bueno, pues sale una sangre rosa, y a veces decir, oye, parece que hemos pinchado una arteria, ¿no? Y realmente son venas lo que pinchamos, pero porque efectivamente se produce un shunt arteriovenoso, y entonces el oxígeno pasa por la sangre venosa, y al final pues no se queda donde se tiene que quedar, que es para nutrir y oxigenar la célula, que es tan importante para que viva. Entonces, vamos a ver, si la célula respira oxígeno, genera CO2 como basura. Si el alimento es grasa, genera colesterol, y si son proteínas, nos devuelve ácido úrico, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo que son todos residuos de carácter ácido, es decir, ácido úrico, ácido carbónico, ácidos grasos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué filtran? Si la célula genera 3 bolsas de basura y eliminamos 3 bolsas, pues no hay problema, si hay ese equilibrio, ¿no? El balance que tiene que estar equilibrado. Pero si estos filtros se obstruyen, vamos a retener CO2, colesterol y ácido úrico, y se va a generar acidez en el organismo. Por lo tanto, nos volvemos ácidos. Nuestro pH se altera, nuestro pH se convierte en un pH muy bajo. El pH en el organismo va variando, y dependiendo de qué órganos tenemos diferentes niveles de pH, pero sí que está claro que en la sangre a nivel general el organismo tiene que tener un pH determinado, alcalino, y si se acidifica mucho y realmente podemos tener un problema, incluso llevarnos, si hay una acidosis metabólica generalizada, incluso podemos llevar a la muerte. Entonces, el organismo lo que hace para evitar este shock es ir acumulando desechos y reteniendo radicales libres en el espacio intersticial cuando le llegan muchos tóxicos,
daros cuenta que además los xenobióticos, los tóxicos, los contaminantes tienen un carácter ácido, entonces van provocando un ensuciamiento del espacio intersticial y la interposición de los residuos metabólicos, estas endotoxinas en el espacio intersticial entre capilar y las células, van a generar una dificultad para la nutrición celular, lo que acabamos de ver cuando os he contado con esta lámina anterior, ¿no? Entonces, la célula sana vive flotando en un agua limpia y transparente. Si los filtros se obstruyen y el drenaje no puede hacerse al 100%, los residuos se acumulan una parte en los filtros, otra en la sangre y otra en el sistema intersticial. Si esto continúa, la célula acabará ensuciándose por completo. Por lo tanto, la enfermedad empieza alrededor de la célula, no en la célula. Estos ácidos retenidos, que son altamente corrosivos, entonces, si pasa el oxígeno por el capilar para que pase a la célula, tiene que atravesar esta barrera de ácidos que reaccionan con él y se lo quitan en medio del shunto arteriovenoso. Esto que os he contado también antes, ¿vale? En histología, esto es muy importante que lo entendáis, porque mira, en histología, si se hace una tinción y la célula está sana, su medio no se artefacta, pero cuando el tejido está enfermo, se artefacta el entorno celular. Como se utilizan colorantes básicos y los ácidos fijan las bases, cuando hay una acidez, un medio ácido, se van a fijar estas bases, entonces lo que va a haber es que el ácido se va a teñir por estos tintes que hemos puesto. Entonces, se va a ver claramente cómo está dañado y cómo está sucia. Entonces, la célula, estando sin oxígeno, sin nutrientes y atacada químicamente, solamente tiene dos opciones. ¿Cómo estaríamos nosotros, no? Pues morir por los radicales libres que tiene a su alrededor, que no puede sobrevivir a ello y muere, o bien intentar toda su capacidad de reacción. Bueno, si la célula muere, por lo que sea, no es capaz de sacar toda su capacidad de reacción y muere, va a depender la enfermedad según el órgano afectado. Si muere en el cerebro, se puede producir la enfermedad de Alzheimer, en la base del cerebro la enfermedad de Parkinson, en la mielina enfermedades desmielinizantes, etc. Pero si la célula no muere y si sobrevive, se revela, lucha y lo va a hacer mediante 4 mecanismos. Son 4 mecanismos muy importantes que es muy importante que entendáis, ¿vale? El primer mecanismo es retiene agua. Es decir, ¿qué hace? Pues la célula, en un momento determinado, el cuerpo, el organismo, cuando tiene mucho tóxico, entonces necesita diluirlo para intentar disminuir su daño, o sea, su capacidad de hacer daño, ¿no? Entonces se diluyen los ácidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona engorda porque retiene ácidos y no solamente también retiene líquidos, y no solamente líquidos, sino también grasa. Hemos dicho que estos contaminantes, la mayoría son liposolubles y entonces son solubles en grasa. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Para intentar minimizar en lo posible el daño que estos contaminantes puedan hacer, los diluye en agua y los diluye en grasa. De esa manera el cuerpo ya no puede, o sea, hay un impedimento de que daña órganos vitales y que pueda ser peligroso. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que normalmente la persona engorda y retiene líquido. Y son muchas veces estas personas que dicen, bueno, es que como muy poco, es que de verdad que no como tanto, es que además hago dietas y no adelgazo. Entonces, claro, realmente yo he tenido casos de que una persona a lo mejor lleva meses o años intentando adelgazar y no puede, y en cuanto hemos hecho una disminución de la carga tóxica, una valoración de los tóxicos y una disminución, una detoxificación adecuada de todos esos tóxicos, ¿qué ha pasado? Ha perdido agua, por lo tanto ya no retiene esos líquidos y ha perdido grasa y por lo tanto ha conseguido adelgazar. Así que es muy importante. Otro mecanismo, ¿no?, que tiene, pues otro sería tamponar y alcalinizar. Si estamos diciendo que tiene un carácter ácido, pues entonces todos estos contaminantes, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar neutralizarlo tamponando con una sustancia alcalina. Entonces convierte un ácido en una sal. Entonces secuestra pues, lo que tiene que ver con todos los productos, las sustancias alcalinas del cuerpo, como el calcio, el sodio, el potasio, y entonces las coge, por ejemplo, de las estructuras óseas y entonces va formando pues hidróxido de sodio, etcétera. O, por ejemplo, va formando, pues si tengo ácido úrico en el sistema intersticial, pues robo las sales de los huesos y formo del ácido úrico urato sódico, del ácido palmítico lo convierto en palmitato sódico, del ácido carbónico lo convierto en carbonato cálcico, de tal manera que alcalinizo todas estas sustancias ácidas y también evito el daño al cuerpo. Pero es lo que os contaba antes, esto es de alguna manera ante una emergencia.
el cuerpo intenta adaptarse cogiendo recursos de otra parte del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que coge calcio de los huesos para alcalinizar. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una epidemia de osteopenia, hay una epidemia también de osteoporosis. No consiste en dar calcio, sino muchas veces lo que consiste es ver esta causa e intentar quitar los tóxicos, los contaminantes, que es lo que están haciendo, robar ese calcio de los huesos para intentar alcalinizar y neutralizar y así salvarnos de una situación más peligrosa en el organismo. Bueno, otro mecanismo sería drenar. El cuerpo drena por la piel produciendo sudor ácido o por las mucosas. Es decir, si el cuerpo de alguna manera está lleno de contaminantes, ¿qué es lo que va a intentar? Sacarlos por algún sitio, busca todas las puertas posibles y acaba sacándolo. Entonces, muchas veces personas que vienen con unas dermatitis tremendas, con unos procesos, con unos eczemas tremendos, con tratamientos ya con inmunosupresores, corticoides, etcétera, que están ya muy desesperados yendo a emergencias, a urgencias cada 2 por 3, pues realmente lo que está ocurriendo es que todos esos tóxicos están intentando de alguna forma salir del cuerpo y esa es una de las vías que tiene de las posibilidades, que si se lo hace por la piel, pues pueden ser dermatitis, psoriasis, eczemas, pero si también hacia las mucosas, pues serían llagas en las mucosas, los típicos aftas que son muy frecuentes, problemas también de esofagitis, estómago, colitis ulcerosa, etcétera, etcétera. Bueno, y ya por último, o sea, la célula ha intentado, por un lado, esto diluir, ¿vale? Retener líquido para diluirlo. Por otro lado, alcalinizar, tamponar, eso de carácter ácido. Por otro lado, drenar, limpiar, sacarlo del cuerpo de alguna manera. Y por último, si no puede, mutar. Y entonces ahí puede ser uno de los mecanismos que hay que tener en cuenta en la producción del cáncer. Bueno, por lo tanto, es indispensable conocer y tratar el sistema de regulación basal para poder mantener la homeostasis, ya que gracias a este sistema se va a producir el equilibrio. Bueno, seguimos. Vamos a recordar el metabolismo de nutrientes y de xenobióticos. Es decir, los nutrientes no tienen nada que ver con los xenobióticos. Los xenobióticos, ya sabéis, xeno quiere decir extranjero, es decir, xenobiótico es un agente vivo, pero que es extranjero, no pertenece a la vida. Cuando llega un xenobiótico al cuerpo, el cuerpo no sabe qué hacer con ello, no lo puede convertir en anabolismo, como un nutriente. El nutriente lo puede convertir en proteína, en hidrato de carbono, en grasa, un xenobiótico no. Entonces el cuerpo lo tiene que acumular, no puede hacer nada con ello. Por lo tanto, cuando se metaboliza un nutriente, ¿qué vemos que ocurre? Bueno, pues se obtiene energía, se producen elementos estructurales, se regulan las funciones biológicas, etc. Pero, ¿qué ocurre con los xenobióticos? Pues los xenobióticos, sin embargo, ocupan espacio porque se van acumulando, producen alteraciones metabólicas, generan radicales libres, producen una respuesta inmunológica, se producen daños directos a la célula, al ADN, etc. Entonces, las características del xenobiótico. Bueno, generalmente ejercen algún tipo de efectos nocivos sobre los seres vivos y sus características principales son lipofílicos, es decir, atraviesan con facilidad las membranas biológicas, que son doble capa de fosfolípidos, sobre todo las neuronas, difícilmente excretables, o sea, entran muy fácilmente, pero son difíciles de eliminar y además aumenta el riesgo de su toxicidad cuando están dentro del cuerpo y son acumulativos. Y su eliminación requiere transformación en metabolitos hidrosolubles. Es decir, yo les llamo ocupas con K. No sé a quién le ha pasado. A mí sí, a mí me ha pasado en un momento determinado en una vivienda entrar ocupas. Ocupas con K, es decir, con una facilidad enorme entran, pero no hay manera de echarles. Bueno, pues esto pasa un poco igual con este tipo de contaminantes. Bueno, perdonad, vamos a ver. Entonces aquí vemos cómo los nutrientes se absorben, se asimilan por el organismo, luego se eliminan y durante este proceso han formado energía. Mientras que los xenobióticos se absorben, una vez que entran en el organismo, a veces aumentan su toxicidad y se acumulan en los tejidos y luego son eliminados y claro, una vez que ya se eliminan, pues se disminuye la toxicidad una vez que salen fuera del cuerpo. Bueno, el sistema de desintoxicación, o sea, es tremendo como yo, que soy profesora de la universidad, de la Facultad de Medicina, los estudiantes de primero a sexto de medicina, en una asignatura que se llama, una asignatura optativa que se llama o cambias de conducta o cambias de planeta, es impresionante cuando les pregunto
sobre el sistema de desintoxicación. Se sabe muy poco. Se sabe que el hígado, que es el órgano por excelencia de desintoxicación, pero realmente no hay un conocimiento profundo, que es precisamente, ese es completamente esencial. O sea, yo cuando estudié medicina ambiental tuve que estudiar 3 años de bioquímica para estudiarme las rutas metabólicas, los procesos de desintoxicación, qué pasan cuando entran estos tóxicos en nuestro cuerpo, ¿no? Un año de biología, un año de física. Es decir, allí nosotros en la carrera de medicina nos dan una asignatura en primero que no sabemos ni para qué nos la dan, porque en ese momento no lo entendemos, y realmente ahora me resulta difícil ver cómo, sin haber estudiado todo esto que lo tuve que hacer posteriormente, una vez que yo enfermé, que tuve una enfermedad ambiental, que me di cuenta de que no solamente cuando terminamos la carrera de medicina somos fármacos, de alguna manera farmacéuticos, ¿no? Que de alguna forma lo que conocemos sobre todo es el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Con el vademecum, cómo podemos tratar cada patología y tratamos sobre todo los síntomas más que las causas. Realmente conocer en profundidad cómo funciona el cuerpo a mí me ha dado otra visión completamente diferente, una visión mucho más viva, mucho más verdadera y real de nuestro cuerpo. Entonces, este sistema de desintoxicación es importantísimo, ¿no? Conocerlo. Entonces, voy a intentar, no es fácil, pero voy a intentar explicar un poquito de bioquímica de una manera sencilla lo que es el sistema de desintoxicación. A ver, tenemos 2 fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 tiene una serie de reacciones bioquímicas que lo que van a producirse son varios cambios y se van a producir varias moléculas funcionales que se van a añadir a estos compuestos para poder ser, de alguna manera, pasar de liposolubles, que es la característica de los contaminantes, como ya hemos visto, a hidrosolubles y poder ser pasados directamente todos eliminados a través de la fase 1. Hay veces que algunos contaminantes necesitan pasar por la fase 2 porque a veces no pueden ser eliminados por la fase 1 porque necesitan una mayor hidrosolubilidad. Entonces pasan por la fase 2. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la fase 1? Bien, un xenobiótico, como hemos visto, un contaminante, se degrada a alcohol, se degrada a aldehído, pasa a ácido y después se elimina por orina. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, en la zona del aldehído, no solamente se llega a formarse el aldehído como una degradación del alcohol, sino que también el aldehído, aquí se suele producir un cuello de botella, porque el aldehído se puede de alguna forma acumular porque estamos continuamente en contacto con situaciones y con moléculas que su metabolito final va a ser el aldehído, como por ejemplo el formaldehído, tan ubicuo en las casas, que están en las alfombras, que están en muchísimas telas, que están en los aglomerados, las aminas biógenas, que son todos estos neurotransmisores cuando estamos nerviosos, estresados, enfadados, con miedo, todo eso generamos adrenalina, noradrenalina, dopamina, etcétera, y todo este metabolito final de todos estos neurotransmisores son los aldehídos, también el metabolito final de la cándida, la peroxidación de lípidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce un aumento enorme del aldehído, porque no, esto es todo lo que pasa dentro del cuerpo, ¿vale? Porque no solamente el aldehído viene a través de la degradación del xenobiótico, sino que también tenemos fuera una exposición que nos está llegando también por fuera. Así que tenemos esa formación de aldehído, la degradación por dentro de ese xenobiótico, pero luego la contaminación que viene de fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo intenta siempre salvarnos de estas situaciones y se produce una ruta retrógrada. Entonces, el aldehído que no puede terminar, no puede eliminarse del todo, en lugar de acumularse, pasa a alcohol, se vuelve a formar alcohol y entonces cuando hay una gran cantidad de alcohol se produce lo que es el hidrato de cloral. Entonces es esa especie de sensación que tenemos muchas veces de haber bebido, de haber estado como si hubiéramos medio borrachos o resacosos, como si hubiéramos bebido el día anterior, esa sensación de resaca, de pensamiento nublado, de que, uy, hoy qué poco lúcido estoy, me cuesta pensar, me cuesta recordar nada. Bueno, todo eso, que es la sensación muchas veces cuando estamos con resaca, es que realmente hay alcohol. Es que realmente se ha producido un exceso de alcohol dentro de nosotros. No hemos tomado una copa de vino, ni hemos tomado cualquier tipo de alcohol, pero sí que se ha generado una cantidad de alcohol dentro de nuestro cuerpo y se produce ese mismo efecto, esa sensación. Eso quiere decir, es un signo de que las rutas metabólicas de desintoxicación están sobrecargadas, sobresaturadas. ¿Qué ocurre? Que además esto necesita, para que esto funcione bien, la acción de una serie de enzimas, como la aldehído reductasa, la aldehído deshidrogenasa, la oxidasa aldehídica, y además cada una de ellas necesita también de minerales y oligoelementos para que funcionen como cofactores y coenzimas de forma correcta.
A veces hay un déficit de estos nutrientes también, que es muy frecuente lo que ocurre en muchas enfermedades ambientales como la sensibilidad química, ¿no? Cuando a veces esta ruta está muy sobrecargada, se produce una ruta alternativa que es la epoxidación. Entonces es una ruta bastante peligrosa porque se puede producir cáncer, enfermedades ambientales, alergias, etc. Cuando además de por esta ruta no se ha podido degradar completamente y se necesita una mayor hidrosolubilidad para ser eliminado y no se han podido eliminar ciertos contaminantes, entonces pasan a la fase 2 y en la fase 2 lo que se producen es que estos contaminantes se eliminan conjugados, es decir, tienen que unirse a una serie de moléculas endógenas que tenemos en el cuerpo, se unen a ellos y gracias a esa conjugación pueden ser eliminados del organismo, por heces, por la bilis, por orina, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para también esta conjugación funcione de forma correcta, necesitamos algunos nutrientes como el selenio, el azufre, el magnesio, etcétera, que muchas veces está muy deficitario en nuestro organismo. Fijaros, aquí voy a poner un ejemplo. Imaginaros que vivimos en una casa o en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, que tenemos un aumento de la carga tóxica porque tenemos exposición a fenoles, a silenos, a tricloroetileno, que es estos productos que aparecen en las tintorerías. Bueno, todo esto está pues, en muebles nuevos, moquetas nuevas. Esto es muy característico en gente a lo mejor que ha hecho una obra nueva y han utilizado todo este tipo de productos, ¿no?, en la vivienda. Y entonces yo estoy ahí viviendo, ¿no?, en esa especie de sopa contaminada y un día me voy a tomar a una copa y me tomo unas copas de alcohol. Entonces tomo alcohol y entonces de pronto, pues ese día tengo que ir a casa de alguien y hay una casa que está recién pintada y ese es el detonante. Entonces ya una carga que yo ya tenía, además bebo alcohol, además me voy a una casa que está recién pintada y ese es el detonante final y de pronto empiezo a tener unos síntomas como mente nublada, pensamiento incorrecto, caprichoso, cortante, acrecentar los errores. Entonces, eso que aparentemente parece que es un problema psiquiátrico o psicológico, dice, mira, tú lo que te pasa es que estás deprimido, estás insoportable, vete a que te trate un psicólogo, es una base bioquímica, que conociendo esto se sabe y se podría evitar. Bueno, aquí vemos ya lo que ya os he dicho, cómo los aldehídos se acumulan porque es realmente el metabolito de todas estas partículas, todas estas moléculas. Entonces, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 y la fase 2 tienen que trabajar en conjunto y lo más correcto es que la fase 1 sea igual de rápida que la fase 2 o que la fase 1 sea más lenta que la fase 2. Si la fase 1 es más rápida que la fase 2 es lo peligroso, porque en la fase 1 se producen una serie de cambios bioquímicos que efectivamente hacen y convierten las sustancias liposolubles en hidrosolubles, pero las convierten en más tóxicas. Si se eliminan enseguida porque pasan a la fase 2, pues no hay problema, pero si se quedan ahí porque la fase 1 es muy rápida y la fase 2 es muy lenta, se quedan un tiempo acumulados en el organismo y eso va a hacer que sean más peligrosos. Bueno, vamos a seguir conociendo cómo funciona el cuerpo humano. Espero que después de esta charla conozcáis un poquito más al cuerpo humano, vuestra casa realmente, que es la que va con vosotros a todas horas. Bueno, porque nos conocemos muy bien nuestra casa, seguro, pero nuestro organismo no. Bueno, vamos a ver según los conceptos de medicina ambiental. Estos conceptos son muy importantes, los voy a intentar sintetizar lo más posible, pero es lo que hace, el desconocimiento de estos conceptos es lo que hace que muchísimos médicos manden y deriven a muchos pacientes que tienen enfermedades que pertenecen al abanico de la medicina ambiental y que realmente les deriven a psiquiatras o a psicólogos porque desconocen todo esto. Bueno, primero el concepto de la hormesis. El concepto de la hormesis es, como se podríamos decir, la dosis adecuada, ¿vale? Pero hay una cosa muy importante, que lo vamos a ver aquí, que es que normalmente hasta ahora en toxicología a mayor dosis mayor respuesta. Es decir, si tenemos más dosis, más peligro y la respuesta es mayor. O podemos tener un umbral, hasta que ese umbral, la respuesta y la dosis, aunque se vaya aumentando la dosis, hasta no superar ese umbral, la respuesta es más o menos igual, pero a partir de ese umbral la dosis aumenta. Pero claro, la hormesis lo que te dice es precisamente una U invertida, es decir, que muchas veces lo que ocurre es que la reacción es más peligrosa cuanto la dosis sea más pequeña, es decir, es una excitación
Cuando la dosis es pequeña, hay una inhibición cuando la dosis es mayor. Entonces, esto es algo muy importante y que sobre todo está haciendo cambiar un poco los conceptos de toxicología, y esto es muy importante, por ejemplo, en la característica de los disruptores endocrinos, como ya conoceréis todos, ¿no? Os sonarán. Pues estos disruptores endocrinos tienen precisamente esa característica. A dosis más pequeñas incluso pueden ser más peligrosos que a dosis mayores. Luego, la carga corporal total. La carga corporal total es importantísima. Fijaros, hay que tener en cuenta todo esto, no hace falta ni que os lo lea, porque por supuesto además no me cabría todo lo que tendría que poner aquí, no me cabría en una sola diapositiva, pero bueno, aquí podemos ver de todo, ¿no? Que podemos encontrarnos en esta carga corporal total. Y es la cantidad total de contaminantes del aire, agua y alimentos que el cuerpo incorpora y tiene que procesar, sí o sí, para mantener esa homeostasis, lo que os decía antes, ese equilibrio. A más carga, más desequilibrio. Si llega un momento en que se supera esa carga, ya no puede el cuerpo mantener ese equilibrio o esa homeostasis, se rompe y aparece la patología o la enfermedad. Entonces, estos daños, estos tóxicos que están ahí circulando, pues pueden dañar y alterar el sistema de detoxificación, cambiar rutas de conjugación, cambiar sensibilidad de los receptores, vaciar el organismo de nutrientes, etc. Entonces, la carga se eleva, o bien por aumento de exposición a un número mayor de contaminantes, o porque si hay cada vez un mayor daño en el organismo y cada vez es más difícil que desintoxique, pues está todo acumulado ahí porque directamente las rutas de desintoxicación están alteradas o dañadas. Bueno, otro concepto muy importante, la adaptación, ya hemos hablado un poquito de antes. Bueno, la adaptación realmente es importante porque el enmascaramiento es un estado inicial de tolerancia toxicológica, pero cuidado, porque esto va a permitir que la repetición inadvertida de las exposiciones vayan acumulándose, y entonces ahí aparece el peligro. Es decir, ¿qué es lo que pasa con esto? Vamos a verlo en esta diapositiva siguiente que se ve más claro. Cuando yo me expongo al principio a un tóxico, en un principio yo lo sé, no voy a un sitio, a lo mejor percibo el olor o percibo algo y en un momento determinado se produce un sistema de alarma y yo me doy cuenta, pero si yo sigo en ese sitio o con el ejemplo del tabaco, ¿no? Si yo fumo un cigarro y no he fumado nunca, pues en un principio mi cuerpo, pues yo tengo náuseas, vomito, me mareo, y entonces, pero si yo sigo fumando, si yo sigo insistiendo, ¿no? Y poniéndome y exponiendo a ese tóxico, entonces se va a producir la etapa segunda, que es el enmascaramiento o la tolerancia. Se produce un movimiento de los sistemas corporales inmune, metabólico, de detoxificación, a un nuevo punto con el fin de acomodarse a una exposición aguda, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si seguimos, va a llegar un momento en el que todos los recursos del organismo se van a agotar y entonces aparece la etapa tercera, que es la del fracaso del órgano total. Es decir, al principio, nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando fumamos un cigarro y no hemos fumado nunca, tiene un estado de alarma, tiene tose, vomita, se marea, luego nos adaptamos a ello, cuidado, una adaptación, pero como es una adaptación que no es una adaptación aguda, sino que es una adaptación que se cronifica en el tiempo porque sigo fumando durante muchos años, llega un momento en el que eso va a hacer que se agoten mis recursos y al final aparece el fracaso del órgano total, ¿vale? Luego, la bipolaridad. Vamos a ver la bipolaridad. La bipolaridad, si yo me expongo a un tóxico, en un principio, es verdad, el tóxico, efectivamente, un par de horas o días después, se produce una estimulación, una detoxificación por enzimas, el sistema inmune enseguida viene a ayudarnos, lo que os digo siempre, es una empresa ejemplar, cómo nos ayudamos, cómo las células se vienen a ayudar unas a otras. Que han venido unos tóxicos, vamos ahí y realmente lo que hacemos empezamos a reaccionar para intentar ayudar con nuestro sistema inmune, sintetizando más cantidad de enzimas para ayudarnos a desintoxicar. Entonces se produce como un estado de estimulación en el que el organismo empieza a estimularse por toda la síntesis, ¿no? De todo lo que está haciendo. Pero si yo entonces quito, después de unas horas o unos días, yo quito el tóxico, entonces estos sistemas de desintoxicación, esta síntesis de enzimas y tal, lo que hacen es que ya, como si dijéramos, se apagan, entonces aparece como ese estado un poco de abstinencia. Que no es lo mismo que depresión, es como un estado un poco de, bueno, pues de agotamiento, porque ha estado en nuestro cuerpo funcionando como cuando vamos con un coche, ¿no? Y queremos adelantar a otro, le ponemos a todas las revoluciones, pero claro, si tuviéramos que estar a revoluciones durante mucho tiempo, pues ya sería otra cosa diferente, ¿no? Entonces el cuerpo llega un momento que se produce una abstinencia para luego volver a su estado normal. Pero ¿qué pasa si ese tóxico yo no lo elimino, sino que continúo? Entonces, todas las reservas de los organismos se acaban agotando, se vacían todos los nutrientes, la energía empieza a disminuir, se produce una alteración del metabolismo y aparece un estado de agotamiento. Por eso aparece la fase 1, estimulación,
luego una pequeña fase de abstinencia y luego, por último, la fase depresiva. Por eso se llama la bipolaridad. Otro fenómeno sería el fenómeno de cambio. Fijaros, este fenómeno es algo que es muy importante conocer porque es lo que hace confundir la mayoría de las veces a los profesionales de la medicina a derivar a pacientes al psicólogo o al psiquiatra porque les tachan de hipocondríacos. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaos que estáis en vuestra casa, que habéis comprado muebles nuevos, que son aglomerados, que están eliminando muchísimos formaldehídos. Entonces tenemos ahí el formaldehído. Y entonces yo, después de estar unos días, invierno, cierro la casa, la ventilo poco, pongo la calefacción. Entonces empiezo con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Si con dolor de cabeza no se me quita, entonces me voy a mi médico, ¿no?, de cabecera, de atención primaria y le cuento, entonces ese médico pues me da un analgésico, vale, vuelvo a casa. La causa está ahí, estoy poniendo un parche, estoy quitando el síntoma, el dolor de cabeza, pero la causa está ahí. Entonces empiezo con rinitis. Entonces voy a la semana siguiente, uy, pues ahora vengo porque tengo rinitis. Entonces me dan a lo mejor un antihistamínico, ¿vale? Y entonces voy a mi casa y sigo teniendo la causa ahí. Y entonces acabo de repente con vértigos. Entonces voy al neurólogo, entonces me ponen un tratamiento. Entonces luego tengo problemas de riñón, voy al nefrólogo, es decir, y me acaban poniendo tratamiento, parches, síntomas, tapando todo, pero la causa está ahí. Entonces esos son fenómenos de cambio, porque vamos teniendo diferentes síntomas que no es porque yo soy un hipocondríaco y cada día me quiera quejar de algo, es precisamente por esto que llamamos fenómeno de cambio, porque la causa sigue ahí, no la vemos, vamos tapando los síntomas con diferentes tratamientos, pero realmente no vamos a la solución que tiene que ver, ¿no?, con el formaldehído que está ahí. Fenómeno de expansión. Esto quiere decir que también hay veces, al principio, las personas vienen diciendo que son, bueno, pues que son sensibles a lo mejor a las colonias, pero al cabo del tiempo, pues que ya no toleran la gasolina, y al cabo del tiempo el humo de tabaco, y al cabo del tiempo el amoníaco, y al cabo del tiempo la lejía. Es decir, vamos produciendo un fenómeno de expansión, vamos produciendo una mayor expansión a las diferentes cosas que a mí me hacen despertar esa hipersensibilidad, y además también voy teniendo más síntomas diferentes, ¿no? Al principio solo es dolor de cabeza, pero luego ya es dolor de cabeza, luego ya es mareo, luego ya son vómitos, luego es dolor de cuerpo, luego las articulaciones inflamadas, etcétera. Y entonces eso se llama fenómeno de expansión. ¿Por qué? Porque van produciéndose un fallo en los mecanismos de desintoxicación cada vez más, porque se produce una lesión potencial de estas barreras de protección que nos protegen, porque se produce una desregulación hormonal, y todo esto va llevando a una disfunción, a entrada de partículas tóxicas y no tóxicas que antes las excluían, ahora las barreras están alteradas y ya no saben distinguir, una incapacidad para reconocer las sustancias potencialmente tóxicas, y todo esto va acrecentando de alguna manera la sensibilidad. Bueno, y luego por último la individualidad bioquímica, esto que es tan común y tan conocido y que muchas veces a los médicos se le olvida, porque cuando hablamos de este tipo de patologías muchas veces dicen, bueno, si realmente fueran tan peligrosos estos contaminantes, estaría todo el mundo enfermo. Primero, hay muchísima más gente enferma de lo que pensamos, porque confundimos la salud con la funcionalidad. No tiene nada que ver ser funcional y estar tomando 20 tratamientos diferentes y poder ir a trabajar, pero con 20 fármacos que estoy tomando, a ser una persona sana, que tiene que ver una persona que desarrolla y que vive con el máximo potencial de sus capacidades. Son completamente cosas diferentes, pero además de eso, también sabemos que no es lo mismo que yo me exponga a tabaco a que os expongáis alguno de vosotros, a que se exponga, yo qué sé, o sea, de 5 personas en una vivienda, uno puede fumar y tener un cáncer de pulmón, el otro puede tener bronquitis de repetición o catarros de repetición, y otro puede morir con 95 años fumando. Eso no quiere decir que sea malo para todo el mundo, pero hay una cosa que se llama individualidad bioquímica y que va a depender de muchas cosas, como serían factores genéticos, estado de nutrición y carga corporal en el momento de la exposición, estado de nutrición y carga tóxica en el útero, cuando nuestra madre nos tenía en su útero, y qué tipo de tóxicos tenía o qué tipo de nutrición hemos tenido ahí, sistema de detoxificación de enzimas e inmune individualmente. Hay que tener en cuenta todo eso, ¿vale? Bueno, esto es la presentación de un caso que en un principio, bueno, tengo un vídeo grabado, y si es posible lo podré dar a la organización por si queréis escuchar este vídeo de esta persona. Es una persona afectada con sensibilidad química que va a poder llevar a cabo explicaros estos conceptos para que no queden de forma teórica, sino que estos conceptos, a través de su experiencia, de su enfermedad, de todo su proceso, va a poder explicaros muy bien cómo se aplican estos diferentes conceptos de medicina ambiental.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ya es el momento de despedirme. Es una charla quizá muy densa, muy intensa, con muchos conceptos, pero bueno, he intentado hacerlo lo más cercano y simple posible, porque esto realmente es muy complejo y espero haberos ayudado y espero que después de esta charla por lo menos conozcáis un poquito más vuestro cuerpo, que eso era un poco mi objetivo. Así que muchísimas gracias por todo. Y nada, pues hasta siempre. Adiós.